Vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales. Teléfono 4943-2225, www.opticaaugusto.com.ar. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Elecciones. Abrir hoy una empresa en Argentina es una elección. Invertir capital con alta presión impositiva es una elección. Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección. Emprender es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país, a pesar de todo, es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar y defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. Promovemos la inclusión plena de personas con discapacidad. Entregamos elementos ortopédicos de forma gratuita. Concientizamos a la sociedad sobre la inclusión. Incentivamos el deporte. Generamos oportunidades laborales y educativas. Brindamos contención de la niñez. CILSA, ONG por la Inclusión. Colabora con nosotros llamando al 0810-777-9999 o ingresando a nuestra web www.silsa.org. Estamos en el Hospital Siglo Libanés, nuestra casa, en lugar de la Fundación Palpitar. Nosotros somos una fundación que nos dedicamos a hacer cirugía cardiovascular para vos, para tu familia, para tus seres queridos, para gente que no tenga recursos para realizar procedimientos cardiovasculares. Nosotros tratamos de hacer una medicina de prevención, así tratamos de ayudar a las personas. Si no tienen acceso a la salud, estamos nosotros. Por eso también te queremos pedir ayuda. Si puedes colaborar con nosotros, aunque sea mandando esto, avisando, recomendándonos, vas a ser muy bienvenido. Fundación Palpitar. One pair of hands on the mountains. One pair of hands formed the sea. One pair of hands made the sun and the moon. Every bird, every flower, every tree. One pair of hands on the valleys, the ocean, the rivers, and the sand. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. One pair of hands heal the sick. One pair of hands raise the dead. One pair of hands calm the raging storm. And thousands of people were fed. One pair of hands said, I love you. And those hands were nailed to a tree. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands.
One pair of hands formed the mountains. One pair of hands formed the sea. One pair of hands made the sun and the moon. Every bird, every flower, every tree. One pair of hands formed the valleys, the ocean, the rivers, and the sand. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. One pair of hands heal the sick. One pair of hands raise the dead. One pair of hands calm the raging storm. And thousands of people were fed. One pair of hands said, I love you. And those hands were nailed to a tree. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. Put your faith into one pair of hands. Bueno, realmente le agradezco a nuestro operador realmente que pudimos pasar este video, que es un poco la traducción de toda esa canción, ¿cierto? Aparte, en un día tan especial como la Pascua de Resurrección. Estamos en AM 1220 ecomedios.com en el programa Diplomacia Política y Economía. Para enviar un email, elfarodelsur@lai.com.ar y el WhatsApp 154-192-8377. Bueno, le doy la bienvenida a mi compañero que realmente siempre está acompañándome, el doctor Miguel Ángel Soto Lamadrid. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias. Realmente es un día muy especial hoy, ¿cierto? Porque un poco un día de la familia. En principio iba a salir directamente por Zoom, pero bueno, cuando la parte técnica falla, hay que estar al pie del cañón, ¿cierto? Como dicen en el teatro, el programa tiene que seguir adelante. Y también realmente fue un día hoy muy especial porque hicimos una grabación realmente desde Buenos Aires a Chicago, Estados Unidos, donde he entrevistado, ¿cierto?, a nuestro EGD 2020-21 de Rotary, Distrito 4895, que tuvo la responsabilidad de estar en el Comité de Legislación, donde se reunieron casi 500 representantes de todo el mundo de Rotary. Y básicamente uno de los temas que a mí realmente me ha puesto contento, porque uno hace tiempo, ¿cierto?, que hablamos de la membresía, cómo se incrementa. Y esta semana escuchaba realmente al futuro presidente internacional de Rotary, donde hablaba básicamente que tenemos que incrementar la membresía en el mundo. Y ahora con estos cambios que hay en la formación de club, entiendo que va a ser mucho más factible para aquellos clubes que se están creando, ¿cierto?,
que llegando a 15 socios automáticamente es un club pleno. Esa es una de las medidas, creo que hubo muchas modificaciones. Así que básicamente a su regreso, ¿cierto?, del doctor Edgardo Murúa, lo vamos a tener en el piso, porque aparte hemos hablado cómo se festejan realmente las Pascuas en Chicago. Y me decía que era muy difícil lograr, ¿cierto?, comprar huevos de Pascua, pues son muy pocos los lugares. Bueno, realmente en ese clima, como dice él, primaveral, que hoy están en Chicago, en 10 grados, fue lo de esta mañana también arrancamos con esa temperatura. Así que eso está en marcha y básicamente, ya que lo tenemos a nuestro amigo Miguel Ángel, que realmente, en principio, que nos dé una explicación, ¿cómo se festejan realmente las Pascuas en México? Mira, Horacio, México es un país muy devoto, es un país católico en su gran mayoría, y nosotros tomamos esas fiestas como algo que debe de festejarse en forma social. Arrastramos la cruz, hay quienes hacen de Jesucristo por kilómetros, la gente participa también, lo hacemos también el Día de Muertos y el Día de las Madres, en fin, es un país muy festivo, una cultura que internaliza mucho esos momentos, ahora cristianos, en otros momentos posiblemente provenientes de culturas indígenas en México también, que se traen a la palestra y que se viven intensamente. Tendrías que ir a ver, por ejemplo, el Día de Muertos en un cementerio cualquiera, algo inusitado, poner comida también sobre la tumba del difunto, llevarle mariachis para cantar sus canciones más queridas, sí, como folclore extraordinario. Puedes o no compartirlo, obviamente, pero tienes que reconocer que es un pueblo devoto en lo religioso y muy amoroso de sus costumbres ancestrales, ¿eh? Eso es México. ¿Sabés que yo siempre me recuerdo de México cada vez que he ido a visitar la iglesia de Guadalupe, ¿cierto? Sí, sí. Que realmente era imponente y veía realmente la fe ¿cierto?, hacia esa Virgen, ¿correcto? Y el pueblo mexicano en general es un pueblo muy cristiano, ¿verdad? Bueno, lo es sin duda y en su gran mayoría, pero quiero advertirte que lo que está pasando en México ocurre en otros países de América. Hay una infiltración, bienvenida por cierto, de iglesias también cristianas, pero del área protestante. Sobre todo en la parte del norte de México, frontera con los Estados Unidos, vienen adelantando mucho su camino y aumentando a sus feligreses. Y en ciudades grandes como Guadalajara, como México también, pues se nota la presencia de este tipo de religiones por las iglesias mismas y por la afluencia de sus feligreses. Y es que, bueno, la iglesia católica, con todo y que es una iglesia mayoritaria en México, pues no tiene la capacidad a nivel de sacerdotes de atender a todos sus feligreses en forma personal, como sí lo hacen las iglesias protestantes, que también siguen siendo de alguna manera cristianas y útiles socialmente hablando. Uno puede creer o no creer en las religiones, criticar sus afirmaciones radicales, sus verdades eternas, incuestionables también, pero tenemos que reconocer que la enorme mayoría, cualquiera que sea, no solamente las cristianas, también buscan el buen comportamiento de los hombres, buscan el amor, la cercanía, la unión familiar también, y por lo tanto son útiles socialmente hablando y habrá que protegerlas de alguna manera, atenderlas, porque son unas formas de control social de la conducta humana. Te cuento algo, vos sabés que la Argentina es un país realmente donde está aceptando todas las religiones, básicamente las religiones monoteístas, ¿cierto?, la cristiana, la islámica, la judía, y ahora se ha formado algo muy importante, ¿no?, con una cadena interreligiosa, porque todas las religiones, ¿qué buscan? El desarrollo, la paz, ¿cierto?, en el mundo. Claro, a veces hay desviaciones, o hay fanatismo, ¿cierto?,
que realmente esto no lo cumplen. Pero hoy es un día muy especial, ¿cierto? Es un día de la familia, de estar junto con ella, porque realmente la resurrección, ¿cierto?, del niño Jesús. Y ayer, casualmente, ya muy de noche, veíamos realmente esas imágenes directamente del Vaticano. Y esta mañana lo mismo, realmente ver a nuestro Papa Francisco recorrer, correcto, en el Vaticano mismo, en un coche, por supuesto, sentado él, saludando. Algo que hace una semana lo veíamos muy difícil. O sea que realmente, especialmente en Roma, en el Vaticano, los festejos son tremendos, como en otras partes del mundo, ¿cierto? Y realmente hoy buscábamos eso. Yo no sé si también se puede pasar algo de esa grabación, en que sea un rato para confirmar de esta entrevista que tuvimos. Así que vamos a pasarla un rato, pero seguramente la vamos a ir desarrollando. Buenos días. Buenos días. La imagen de nuestro EGD, ¿cierto?, 2020-2021, en su participación en Chicago. Buenos días. Es un mensaje. Bueno. Buenos días, Horacio. Bueno, aquí desde Chicago, envío un abrazo, deseo unas felices Pascuas y estoy respondiendo a tu llamado para comentar un poquito lo acontecido con el Consejo de Legislación de Rotary International. El Consejo de Legislación de Rotary International es el Parlamento de Rotary, es la reunión de todos los representantes de los distritos de todo el mundo, somos 515, y se reúne cada 3 años en la ciudad de Chicago, que es la ciudad donde se fundó Rotary, hace 120 años. Estos 515 delegados, en esta ocasión llegaron 487 a la conferencia, debaten durante 5 días respecto de todas las normativas de gobernanza de la institución de Rotary. Bueno, realmente... Esto comenzó el domingo pasado a las 3 de la tarde con las sesiones preparatorias. En esas sesiones preparatorias se define todo lo que es la normativa administrativa de funcionamiento del Consejo por votaciones o consenso de todos los delegados. Y posteriormente, a partir del lunes, todos los días, desde las 9 a las 17 horas, en principio, sesiona el Consejo, salvo que haya temas que ameritúen que se extienda el horario. Hubo un par de días que fue necesario extenderlo unos minutos más. Durante esas sesiones se pone a consideración las ponencias o los proyectos de legislación remitidos por los clubes, por los distritos o por la directiva de Rotary International. Cada proponente tiene 3 minutos para exponer su posición, defender su idea, y luego se pueden plantear apoyos u oposiciones. A cada uno de estos apoyos o oposiciones se le concede 2 minutos para fundamentarlo. Finalmente vuelve a cerrar el proponente y se realizan las votaciones. Las votaciones se efectúan en forma electrónica con unos dispositivos que permiten una acción muy rápida, muy diligente. En segundos se ven los resultados de las votaciones y se siguen pasando a cada uno de los temas siguientes. Contanos, ¿hubo alguna... También participan como observadores, no con voto, toda la directiva de Rotary International, los directores, el presidente de Rotary International
y el secretario general de la organización, Jacques Hugo, y una cantidad significativa de exdirectores y de expresidentes de Rotary Foundation. El presidente del Consejo de Legislación es asistido por varios equipos técnicos, equipos de abogados que manejan la parte legal, equipos que manejan la parte administrativa, equipos que solucionan temas técnicos. Todo esto es traducido a los 7 idiomas oficiales de Rotary. Contamos con equipos de traducción simultánea para que cada uno pueda expresarse en su idioma en caso de no poder hacerlo en inglés, que de alguna manera es el idioma madre y el idioma común dentro de toda la reunión. Este año se aprobaron algunas reformas significativas, entre ellas la posibilidad de fundar un club con un número menor de miembros al establecido actualmente. Hoy en día es necesario 20 socios para formar un club. A partir del próximo periodo serán 15. También hubo diversas normativas relativas a las facultades del gobernador de realizar o no convenciones de distrito, de acuerdo a lo que decide el gobernador y cada uno de los... Bueno, voy realmente a continuar con el tema porque queríamos escucharlo, ¿cierto? Hicimos 2 intentos, en este caso hablaba básicamente el ex-GD, el doctor Edgardo Murúa, y teníamos el otro pendiente que fue la entrevista con las preguntas, pero lo más importante para mí es esta decisión de colocar un número realmente actualizado de 15 socios por club. Esto es muy interesante. Realmente vos también como abogado, ¿cierto? Y que próximo a ingresar también a Rotary, vas a tener muchas oportunidades de opinar sobre todo este temario con una visión jurídica, ¿correcto? Cada uno tiene una visión. Yo puedo tener una visión social, comunitaria, de ayuda, pero es bueno tener un equipo completo. Le voy a dar la bienvenida ahora al doctor Miguel Ángel Lacour. Hoy estoy entre 2 ángeles, ¿cierto? Ah, sí. Bueno, te saludo, te considero, bueno, te doy un fuerte abrazo, y quiero estar a disposición de tu audiencia. No, por supuesto, Miguel Ángel, realmente para mí es un honor que estés y verte en nuestra audición, porque has participado durante mucho tiempo, donde básicamente desarrollamos muchos temas, has escrito muchos libros, y casualmente hay uno que realmente a mí personalmente me interesó mucho, el de los adultos mayores. Y Miguel Ángel, también estamos en este tema de los adultos mayores, con otra visión. En el caso tuyo, como médico, ¿cierto? Y realmente con otra visión, y el otro Miguel Ángel con otra visión jurídica. Realmente hoy estoy respaldado, estoy cuidado por los ángeles, porque en este día de las Pascuas estar realmente protegido por 2 amigos que tienen mucha experiencia, cada uno en su área. Yo realmente te doy la bienvenida, te veo los papeles que tendrás mucho para hablar, para exponer, y después te vamos a hacer algunas preguntas, cómo estás viendo hoy la situación de los adultos mayores, y más en este momento como médico, ¿cierto? Especializado en alergia, ¿correcto? Con todo lo que has escrito en nuestro periódico, El Faro del Sur, Miguel Ángel. Uh-huh. Y también vamos a desarrollar otros temas muy importantes, pero vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a ir a un corte ahora y después la audición es de ustedes. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com
Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Hay elecciones. Abrir hoy una empresa en Argentina es una elección. Invertir capital con alta presión impositiva es una elección. Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección. Emprender es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país, a pesar de todo, es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar y defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. Promovemos la inclusión plena de personas con discapacidad. Entregamos elementos ortopédicos de forma gratuita. Concientizamos a la sociedad sobre la inclusión. Incentivamos el deporte. Generamos oportunidades laborales y educativas. Brindamos contención de la niñez. CILSA, ONG por la Inclusión. Colabora con nosotros llamando al 0810-777-9999 o ingresando a nuestra web www.cilsa.org. Estamos en el Hospital Siglo Libanés, nuestra casa, el lugar de la Fundación Palpitar. Nosotros somos una fundación que nos dedicamos a hacer cirugía cardiovascular para vos, para tu familia, para tus seres queridos, para gente que no tenga recursos para realizar procedimientos cardiovasculares. Nosotros tratamos de hacer una medicina de prevención, así tratamos de ayudar a las personas. Si no tienen acceso a la salud, estamos nosotros. Por eso también te queremos pedir ayuda. Si puedes colaborar con nosotros, aunque sea mandando esto, avisándonos, comentándonos, vas a ser muy bienvenido. Fundación Palpitar. Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales. Teléfono 4943-2225, www.opticaaugusto.com.ar. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Bueno, continuamos en Diplomacia Política y Economía, en un día muy especial, ¿cierto?, de reflexión, ¿cierto?, con la resurrección de nuestro niño Jesús. Contanos, Miguel, ¿qué nos preparaste para ver que sean los títulos y después lo desarrollamos? Perfecto. Mira, en primer lugar, cómo ganar, digamos, en Cava, es decir, en la ciudad de Buenos Aires, que me parece un tema que es absorbente, ¿no? Es sumamente importante. Y por otra parte, reducir el efecto Santa Fe, que con menos 4,17%, ¿no es cierto?, se impuso en Santa Fe. Y en este país, en este gobierno que está obligado, digamos, a ganar, digamos, las elecciones ampliamente para poder sumar diputados y senadores, creo que es un tema, digamos, que hace que se nuble todo lo demás. Es el tema Princeps, el tema más importante en la actualidad. Nosotros hemos hecho un pequeño plan de desarrollo, cómo ganar, digamos, la ciudad de Buenos Aires. Y seguimos. No, que me parece interesante. Por eso ya entramos en el plano de las próximas elecciones, que falta un mes. Claro. Y cada uno tiene una visión. Ahora yo te pregunto, ¿no?, porque uno habla objetivamente. Con tantos partidos políticos, ¿correcto?, hay muchos que se han creado para dividir también. Hay muchos de estos partidos políticos, porque si no me equivoco son 17 partidos, ¿correcto? Sí, sí. Y las bancas son 30. En otro momento, realmente cuando había una renovación, más del 50% lo sacaba el PRO, ¿correcto? Sí. Pero acá parece que hay una lucha interna
entre el gobierno de la nación y el gobierno de la ciudad, ¿cierto? O sea, debe trabajar en equipo, porque las ideas son muy similares. Nos damos cuenta que acá el punto es el poder, la resolución y el armado de la lista, que realmente a nosotros como ciudadanos es secundario. Nosotros queremos que se solucione los temas pendientes en la ciudad de Buenos Aires, sea del partido A, partido B. Tenemos que apuntar a esto. Entonces, ¿qué ocurre? Se han creado partidos que solapadamente están para dividir a un partido y por otro lado se crearon partidos para debilitar al otro. ¿Y esto quién es el más beneficiado? ¿Cierto? El partido tercero, por digo yo, que es realmente hoy como cabeza de origen radical, peronista, kirchnerista, que parece que siempre eso mueve. Ahora eso sería muy complejo si realmente el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación trabajarían en equipo, que estas divisiones ya las tenemos en la última elección en la provincia de Buenos Aires, donde nuestro presidente insistió en colocarlo a Píparo, y eso llevó a que ganara Kicillof. Por eso en ese momento digo, ¿habrá habido algún acuerdo correcto? Porque si vos votabas con una sola lista a la oposición, yo pienso que los resultados son otros. Lo que tenemos que terminar con este temario del poder. Y también le transmito, ¿cierto?, al gobierno de la ciudad que realmente sus candidatos, muchos de ellos desconocen y no han vivido lo que se ha hecho en la ciudad de Buenos Aires. Y yo le hablo con conocimiento de causa, en Parque de los Patricios, porque lo que realizaron ellos, vos Miguel, que me acompañaste cuando fundamos el Rotary de Parque de los Patricios y la Cámara de Comercio en el 2007, ¿correcto? Es una transformación tremenda, ¿correcto? El subterráneo, las empresas que se han instalado. Y yo a veces escucho a los candidatos que no desarrollan esto. La universidad que se ha instalado, muy importante. Efectivamente, casualmente me han invitado el miércoles, ¿correcto?, a la universidad, ahí en Parque de los Patricios, a una charla muy interesante sobre desarrollo económico, desarrollo social, con expositores de la misma línea. Y me hiciste recordar, en aquel momento estuve hablando con el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y yo le decía, ¿por qué no ponen unos pesitos acá, compran un terreno, hacen la universidad, porque esto va para arriba, ¿correcto? Vos fíjate, hoy en Parque de los Patricios está la sede del gobierno, está el subterráneo, están las empresas, y sinceramente, no se habla del tema. Entonces yo a veces me pregunto, ¿en qué estarán pensando los que dirigen este temario? Yo lo que voy a hacer a partir ya de la semana próxima, empezar a invitar a los candidatos a ver qué opinan, hacia dónde van, porque eso es fundamental en el desarrollo económico, social, en el tema tuyo de la salud. Vos fíjate, recién veíamos al doctor Santiago Pez, que está en una lucha tremenda, él, porque tenemos, yo digo tenemos porque yo un poco estoy involucrado en ese tema, ese nuevo quirófano, ¿correcto? Donde ya está al 90%. Y lo único que nos está faltando es esa cama. Yo entendí que era una cama. No, esa cama es cuando uno lo van a intervenir, se tiene que acostar. Y ahí, con la iluminación, ¿correcto? Vos que sos cirujano, tenés mucha experiencia en esto, es la parte más difícil. Logrado eso, ¿correcto? Vamos a ver, ayer casualmente hablaba con unos directivos del Rotary de Villa Devoto, ¿correcto? Y me decía, Horacio, vamos a ayudar nosotros. Bueno, me parece bienvenido, ¿cierto? Porque
varias manos pueden solucionar temas. Entonces me parece que las alianzas estratégicas son importantes. Así que te escucho. Y yo creo que tenés mucha razón. Habría que exigirle a los dirigentes, ¿no es cierto?, de la oposición, que están tan divididos, que se unieran, pero no con un pedido, sino con una exigencia de la gente. Y eso se mide en la cantidad de votos que tienen, y no les interesa otro tema. No, es real. Vos tuviste la experiencia, ¿cierto?, como candidato a diputado, a senador, ¿cierto? Y bueno, vos te diste cuenta también que a veces a uno lo fuerzan a dejar el cargo, ¿cierto? Claro. Entonces eso es muy malo. ¿Por qué? Porque están los ideólogos, aquellos que deciden, y bueno, ellos hacen las listas. Y por eso es la lucha hoy que hay en la provincia de Buenos Aires entre Kicillof y como dice Asís y la doctora, ¿cierto? Porque ¿quién tiene la lapicera? El que tiene la lapicera pone a sus amigos. Contanos, ¿en México es parecido a esto? Fíjate que creo que es una tendencia mundial y nadie se ha dado cuenta quizás, y tomemos como ejemplo los Estados Unidos también. La vejez puede ser calificada como se quiera, un momento de degradación orgánica, cercana a la muerte, problemas económicos obvios, problemas orgánicos, sin duda, enfermedades, incapacidades, necesidades especiales, pero también es cierto que el porcentaje de votantes en los Estados Unidos mayores de 65 años tiende hacia la derecha. Qué cosa rara, ¿no? Conforme se vaya llegando a la vejez, las personas quieren estabilidad económica, quieren tranquilidad, quieren progreso, protección, y tienden a votar derecha. Y lo estamos viendo en Europa. En Europa hay una tendencia hacia la derecha, y bueno, se creerá que los malos gobiernos de izquierda o semiizquierda han provocado esa tendencia. Yo creo que es la longevidad europea tan marcada, las grandes masas de seres humanos mayores de 65, 70 años, que pretenden también esa seguridad que le da de alguna manera el discurso de derecha. Entonces, no es exactamente así en todas las personas que se crea, pero a nivel masivo, a nivel de estadística, sí, ser persona mayor es tener una tendencia a votar a los gobiernos de derecha, a las propuestas de derecha, a aquellas que le den cierta estabilidad. Entonces, es interesante ver que el discurso se bifurca, ¿no? Por acá se aplaude el que uno de los grandes logros de la humanidad es llegar a una vejez de 80, 90 años en España y 90 o más en Japón, por ejemplo, pero no notamos cuáles son las tendencias y los valores de los ancianos, que no es obviamente salir a la calle a manifestarse. Bueno, lo hacemos por los salarios y por las bajas jubilaciones, etcétera, pero no por ideales políticos como en otros tiempos. También no por la izquierda, no por la revolución, las masas de trabajadores, por cuestiones personales que llegan directamente a la vida, al patrimonio, al alimento de las personas. Entonces, usted seguramente está interesado en ver los males de la vejez, los problemas orgánicos, las necesidades también de tratamiento, de medicina, de atención médica. Los sociólogos, en cambio, los políticos, deben de observar que hay una tendencia, decíamos nosotros en esta época de la vida, hacia ciertos ideales políticos de estabilidad, que normalmente no se dan en los gobiernos de izquierda. ¿Cuál es tu opinión? Porque vos has escrito libros sobre los adultos mayores y voy a leer el título nada más. Realmente lo que dijo García Cuerva, exigió no hacerlos de descarte. Los jubilados representan una deuda social y moral. Eso el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires recordó la lucha, ¿cierto?, de la activista Norma Pla en los años 90 al mencionar que es un problema que venimos viviendo hace muchos años. Ahora, ¿cómo le buscamos la solución? Como dice Miguel Ángel, no salimos nosotros con la edad que tenemos a peticionar a la calle, ¿correcto? Primero porque el físico no da, ¿correcto? Pero debería haber un partido
te recordás vos, hace años anteriores, cuando estábamos con nuestro amigo, ¿cierto?, en común. Ahora se me fue el nombre. Jorge. Sí, Jorge por un lado. Jorge Ramos. Federico, otro más. Y después, ¿cierto?, el presidente del partido del movimiento de jubilados, ¿correcto? O sea, éramos todos adultos mayores. Entonces, pero con otro dinamismo pasaron los años. Y yo no te veo a vos, Miguel, o no me veo, a Miguel Ángel también, salir a Plaza de Mayo los días miércoles. Y ahí es donde tenemos que pensar que tenemos que tener diputados y senadores probos, ¿correcto? Por más beneficios que tienen ellos, por el rango que tienen, por sus ingresos. Y hace que lo que dijiste es correcto. Tenemos que luchar sobre ese tema. En un momento en que el ser humano está alcanzando, digamos, una meta, no digo fácil de llegar a la misma, como son los 120 años de vida, pero 100 años ya actualmente se ven como una posibilidad, ¿no es cierto? Como una cosa al alcance de la mano, que tal vez no está completamente redondeado el problema, pero sin la menor duda tiene una muy buena posibilidad de llegar a los 100, 110, 120 y el ser humano está programado para vivir 200 años. Claro, hay que considerar la parte económica, hay que considerar la parte, digamos, afectiva con los hijos, hay que ver, digamos, el tema habitación y todo lo demás, ¿no? Que hace al problema del adulto mayor. Bueno, acá tenemos la experiencia de tu madre, ¿cierto? Sí. Mi madre tiene 99 años, cumple 100 ahora en diciembre. Un ejemplo, pues. Y sí, tiene mucho que ver con su origen campirano, con los buenos alimentos, con la forma de vida, y podemos llegar a más tiempo. Pero el hecho de que una persona mayor no pueda salir a la calle a manifestarse también, y que quede un poco invisible como fuerza social, es un error. Lo que importa en el anciano, políticamente hablando, es su voto. Y si no sale a la calle a manifestarse porque no le alcanza lo que recibe como jubilación, porque no hay buena atención médica, por ejemplo, también, o porque no hay oportunidades laborales para el anciano que puede dar mucho más, tiene toda la experiencia del mundo y a veces tiene la capacidad física para trabajar varios años más. Lo que debe preocupar a los partidos políticos, por lo que toca a ese sector de la población, que es muy grande, casi la cuarta parte de la población del mundo ya tiene 60 años, es el voto. El voto lo decide todo, no las manifestaciones en la calle. En el momento de la votación se verá cuánto se apoya a un gobierno o cuánto se rechaza, porque el voto es lo que vale. Totalmente de acuerdo. Bueno, vos tuviste la experiencia porque tuviste varias campañas, ¿cierto?, sobre los adultos mayores. Yo vengo con una trayectoria, digamos, en geriátrico, ¿no es cierto?, muy prolongada. Cuando yo tenía, bueno, hace 50 años atrás, gané un concurso, digamos, en la colonia de Ituzaingó, es decir, una enorme colonia con 4.000 camas, ¿no es cierto?, era una barbaridad, era fantástico, excelente. Y desde entonces vengo unido, digamos, al tema del adulto mayor, que merece todo nuestro respeto. En otros países, al anciano, inclusive forma parte, digamos, un representante de los mismos, alguna porción del gobierno está, digamos, a cargo de personas de edad ya de la tercera edad. Se los venera, se los respeta, se los ayuda, se los asiste. Es, digamos, bueno, lo que se observa es un estado de falta de discriminación, de absoluta discriminación del adulto, que se refleja en cachetadas en su casa, en gritos, en empujones, en perder, digamos, la mensualidad, porque directamente se lo aspiran, ¿no es cierto? Yo creo, digamos, que es un tema príncipe, es un tema, digamos, fundamental de la sociedad. Hay que pensar con qué se va a pagar los futuros jubilados, ¿no es cierto? Total. Es un tema tremendo, porque los números no dan, sin la menor duda. Y ahora que están hablando de que el año que viene va a haber, digamos, van a trazar un plan laboral y un plan, digamos, social, en el mismo tienen que estar
los adultos mayores, y creo que tienen que hacer lo que vos decís, Horacio, protestar, pero ponerse violentamente en la protesta. No, estoy de acuerdo. Básicamente, con lo que transmitiste, hoy más del 50% de la economía argentina está fuera del sistema, ¿correcto? Sí. Y es muy difícil, porque si no están dentro del sistema no hacen aporte. Y al no hacer aporte, ¿es cierto? Nos estamos dando cuenta que la tendencia es, las personas que se van jubilando, ¿correcto?, van a ir cayendo en la mínima. Porque hay una realidad, que uno la ha vivido, ¿cierto? A mí no me la cuentan. Cuando uno, desde los 20, 25 años, empieza a crecer con sus ingresos, ¿correcto? Pero en la Argentina seguimos con ese sistema que se computa solamente los últimos 10 años. O sea, el hombre a los 65 y la mujer a los 60. Y para la jubilación se computa los últimos 10 años. Como está la economía del país, muchas personas a los 50, 55 años salen de circulación. Entonces van a caer que van a cumplir con los 30 años de aporte, pero los últimos 10 años realmente va a ir a la mínima. Pero hay muchas cosas para modificar, por eso a veces me doy cuenta que no quieren buscar una solución. Yo recuerdo hace años, cuando apareció lo del IVA, que apareció con un porcentaje, que lo bajaron, que lo subieron. Aquí hay que tomar medidas completas. Colocar un IVA, no del 21, del 10, del 13, pero todo el mundo debe cumplirlo, punto número 1. Y también en las empresas, y también con los sindicatos, ¿correcto? O sea que hay medidas para tomar, y ahí uno se pone a qué se dedican los que toman determinaciones. Porque el tema es grave, completamente. Y a veces nosotros, a esta altura del partido, ¿cierto?, como decía, háganse un partido y vengan a competir, ¿correcto? Lo hemos escuchado muchas veces. Y hoy la esencia del partido se perdió. Las plataformas de los partidos no existen. Hoy existe la persona. ¿O vos pensás que nuestro presidente, por qué ganó las elecciones? Porque realmente querían cambiar el sistema anterior. Y si debe estar el señor Milei como candidato, estaba la señora XX y hubiera ganado. La gente quiere cambio. Entonces, ¿qué ocurre? No podemos elegir por descarte, ¿correcto? Tenemos que elegir plataformas. Yo no sé ustedes, pero yo a los 14, 15 años leía las plataformas de todos los partidos. Hoy no hablamos de... Nos fijamos si tiene los ojos celestes, si tiene cabello, pero no nos fijamos en la esencia. Y lo que se observa es que el poder gira en un círculo cerrado en los mismos. Encontramos todos los que hace 10 años fracasaron, todos los que hace 20 años fracasaron, los 30 años también de fracasados, y que afecta a todos los partidos. ¿Sabes qué ocurre? Bueno, yo creo que aquí habría que replantear el sistema de pensiones también para que no sea lo que es en muchas partes del mundo. Yo decía a su hija en el programa anterior que había un fraude por parte del Estado por lo que toca a las pensiones de los ancianos, porque que seamos una carga para el Estado es ofensivo. Que 3 jóvenes tengan que trabajar para mantener un anciano, pues difícil con la reducción de la natalidad ahora. Lo que pasa es que nosotros aportamos dinero, no para que se lo quedara el Estado, sino para que lo invirtiera, para crear fondos que se fueran reproduciendo por sus intereses a través de los años. Y que cada anciano tuviera también la cantidad necesaria para vivir de esos intereses el resto de sus días. Pero si el Estado se queda con esos fondos y no los invierte, y promete pagarlos en su momento y responder por las pensiones, nada tiene de raro aquí en Francia también, y en Estados Unidos y en México, que tengamos temor de que en 10 años más el Estado no tenga para pagar las pensiones de los adultos mayores. ¿Pero por qué el Estado? El Estado no nos debe esas pensiones. Nosotros aportamos recursos suficientes para que acumulados
y bien aplicados financieramente, también a plazo fijo, el Estado no tuviera ni que preocuparse por pagarnos, ni nosotros por reclamar al Estado. También el fondo lo agotó el Estado mismo, los estados mismos, se quedaron con ese dinero, nunca lo aportaron a un fondo específico para que creciera, y hoy tenemos el problema de que el Estado no nos puede pagar lo que él se quedó también. La otra cosa no es solamente la estructura del fondo de pensiones. Yo quiero vivir como vivía en mi tiempo con mi salario. El salario no puede ser menos que el salario real. También eso es impensable. ¿Para qué trabajé tantos años si voy a vivir miserablemente? Y como dicen por ahí, no me va a alcanzar lo que me da el Estado, entre comillas, para llegar a fin de mes. Pero lo que más necesito, y termino, es que se nos respete, que se nos apoye, que se nos dé oportunidad de estudiar, porque muchos dejamos de hacerlo y queremos hacerlo ahora. Sí, en nuestra vejez tenemos la capacidad mucho de seguir estudiando. Queremos trabajar en forma independiente, que nos den empleos. Las empresas, ¿quiénes más que nosotros los mayores, con toda la experiencia acumulada durante tantos años, quienes podemos ayudar a crecer a un país? No podemos ser materia de descarte social. Somos personas capaces de crear, de aportar, de vivir, de gozar, y con el derecho absoluto de vivir en paz y tranquilos hasta el fin de nuestros días. Y yo ando reclamando esto, tocando puertas con la famosa lámpara de Diógenes. ¿Dónde están los estados que se han preocupado por sus futuros ancianos y que le han garantizado que vivan una vida pacífica, tranquila y digna, que es lo que nos interesa? No, es una realidad, Miguel. Acá hay un hecho muy importante, ¿cierto? Básicamente, el ingreso hoy de los jubilados realmente da mucha tristeza, porque vos fíjate la inflación del último mes, 3.7, correcto, y el acumulado. O sea que el abuelo cada vez se alimenta mal y cada vez puede comprar más medicamentos, o menos, muchos menos. Y el tema está en no cambiar papelitos. Le ponen la mano al ANSES y se firma, ¿correcto? Y nos dejan papelitos. Y los papelitos se vuelan. Y siempre estos ajustes es mucho más sencillo pegarle a los abuelos que no tienen derecho, ¿correcto?, a peticionar a las autoridades. Sinceramente, Miguel, yo te agradezco mucho, espero que nos acompañes a menudo, ¿no? Porque para mí es importante tu presencia. Y antes de terminar, me gustaría, hay que aplicarse las vacunas, porque vos sos especialista en esto. Sí, claro. Y es necesario, altamente necesario. La antigripal sin la menor duda, la del sarampión también. Y bueno, y yo considero, digamos, que es un paso fundamental para la salud humana, ¿no? Y el ahora, COVID... quería hacer un comentario con respecto a lo que dijo el colega. Hay un cambio ya en el empresariado, porque toman más personas mayores. Por la persona mayor ya le pasó de todo, tiene la experiencia. Persona mayor de 60 años, estamos hablando, y ya tiene toda la experiencia y rinde mucho más que el joven que lo ponen, digamos, a veces de una forma artificial en algún empleo. Y por otra parte, habría que tener en cuenta lo que usted dice con respecto a las pensiones, con el fondo que se origina en ese caso. En Chile, ¿no es cierto?, los jubilados constituyen uno de los poderes del Estado, ¿no es cierto?, porque tienen tienen un sistema, digamos, que no es de reparto, sino que es un sistema de capitalización, ¿no es cierto?, y construyen enormes cantidades de edificios, ¿no es cierto?, con eso, y constituyen una fuerza del Estado. Acá no. Bueno, este es un país muy especial, lamentablemente. El programa se está terminando, Miguel, o Miguel, ¿cierto? Miguel Ángel. Sí. Yo realmente les agradezco a los dos en este día tan especial, donde queríamos estar todos con la familia. Vamos a llegar muy tarde, pero vamos a llegar. Así que básicamente estamos con ustedes el próximo domingo, ¿cierto? Bueno, contigo no voy a poder contar porque te vas de viaje, pero a tu regreso te esperamos. ¿Cómo no? Y a vos, Miguel Ángel,
vamos a hablar más de política partidaria, porque vos estás en este temario, y ver si podemos modificar algunos de los proyectos que tienen los partidos políticos, sugiriéndole, ¿cierto? Porque son ellos los que están por el bien y el mal. Y para finalizar, tenemos que terminar con aquellos personajes que están en el gobierno viviendo de la teta del Estado 10, 20, 30 hasta 40 años. Hasta que no se modifique esto, es difícil seguir adelante. Felices Pascuas para todos. Les saluda Horacio Dabull.